Bueno, arrancamos. Ya me presentaron, mi nombre es la doctora Vallejos Vidal Daniela Patricia. Si bien el tema que hoy vamos a abarcar es el ABC de la ecografía multisistémica, es un tema bastante básico, ¿sí? Traté de hacer la clase un poco corta, pero con la idea de que nosotros podamos reforzar lo que sabemos acerca de la ecografía, podamos recordar determinadas cosas. Para mí es muy importante partir de cómo funcionan las cosas para yo al momento de hacer el estudio ecográfico a mi paciente, ver qué es lo mejor que yo le puedo brindar a él para poder tener unas mejores imágenes que me lleven a un mejor diagnóstico, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. ABC de la ecografía multisistémica. La ecografía multisistémica es un método no invasivo, es indoloro, tiene una alta sensibilidad, una baja especificidad y nuestros pacientitos ideales van a ser los niños. ¿Sí? ¿Por qué van a ser los niños? Porque tienen poco espesor a comparación de los adultos, generalmente no tienen mucha grasa, tienen abundante agua y hay que tener en cuenta que el agua es un gran transductor del ultrasonido. ¿Sí? Entonces es ideal para los pequeñitos. Bueno, hay que determinar y definir qué es un ultrasonido. El término ultrasonido se define a un sonido que va a estar por encima del rango del sonido audible. ¿Cuál es ese rango? Tenemos entre 20 Hz y 20 kHz. De esta manera tenemos infrasonidos que van a ser por debajo de 20 Hz y los ultrasonidos, que es donde está nuestro ecógrafo ultrasonido, que va a ser mayor a 20 kHz. ¿Sí? Entonces, una vez después de haber definido qué es el ultrasonido, vamos a ver a las características de este sonido. Los sonidos se van a propagar a través de ondas, ¿sí? Entonces acá vemos el transductor. Vamos a ver acá las ondas, que son estas, ¿sí? Y vamos a ver las características de estas ondas. Tenemos el ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo se define el inicio y el final. Todo esto abarca un ciclo, ¿sí? De esa otra característica es la longitud de onda. ¿Cómo se define la longitud de onda? Va a ser el tiempo que va a pasar entre un pico máximo de onda a otro pico máximo de onda. Entre estos dos, este tiempo va a ser la longitud de onda que va a haber, ¿sí? Otra característica es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud va a ser la altura máxima que va a tener la onda. Y finalmente, algo que mucho van a escucharlo hablar es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia son la cantidad de ciclos que van a haber en un segundo. Y esos se miden en hertz. Bueno, entonces, ahora pasamos a hablar un poquito de cómo funciona todo. Acá voy a admitir a alguien. Listo. Bueno, entonces, los pulsos de sonido van a ser generados por cristales cerámicos. Estos cristales cerámicos se encuentran en el transductor. Acá tenemos el transductor con sus cristales cerámicos. Entonces, cuando aplico pulsos cortos de voltaje eléctrico, estos pulsos cortos llegan a estos cristales cerámicos, ellos van a vibrar y al vibrar van a producir, perdón, acá esta computadora, van a vibrar, producen un impulso de sonido que va a llegar al organismo y este a la vez va a generar otro impulso de sonido que se va a devolver a estos cristales y de estos cristales al ecógrafo. De esta manera podemos tener dos fases. Una que va a ser la emisión del sonido y otra la recepción de los ecos. En la emisión del ultrasonido, ¿qué vamos a tener? El pulso eléctrico, los cristales cerámicos, vibran los cristales cerámicos, generan el haz de sonido que llega al órgano. Una vez que llega al órgano este haz de sonido, depende qué estructura vayamos a querer nosotros observar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los distintos órganos, el hueso y el hígado, son dos estructuras diferentes. Entonces, ¿qué va a determinar la impedancia del órgano que yo quiera reflejar? ¿Qué es la impedancia? La impedancia se va a definir como la resistencia del medio al paso del ultrasonido. ¿Y cuál es la fórmula de la impedancia? Es la velocidad del sonido
por la densidad del medio. Lo que nos lleva a decir de que depende la densidad que vaya a tener el órgano que yo quiera visualizar con la ecografía para ver cómo yo vaya a ver la imagen después, ¿sí? En otros ejemplos posteriores ya les voy mostrando cómo se va a ver. Entonces, el órgano va a generar esta señal de regreso que va a llegar a los cristales y de los cristales el pulso eléctrico a lo que sería el ecógrafo. Bueno, entonces ya hablamos de la definición, ya tenemos cómo funciona, ahora vemos qué tipo de transductores vamos a encontrar. Entre los transductores los podemos clasificar según la forma y según la profundidad. Los más utilizados en lo que es todo pediatría son estos tres. Tenemos el sectorial, el lineal y el convexo, ¿sí? Cada uno con características diferentes y con profundidades diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar uno por uno. Acá tenemos el sectorial. El sectorial va a tener una frecuencia de 3,5 a 5 MHz, ¿sí? Y la ventana es más triangular, ¿se fijan? En el sectorial. El sectorial es ideal para hacer todo tipo de ecografías, por ejemplo, cerebrales. ¿Sí? Generalmente nosotros utilizamos la fontanera de los pequeñitos para determinar, por ejemplo, la línea media, los ventrículos, las cisuras del cerebro. Es ideal para nosotros, para lo que es la ecografía cerebral, el sectorial. Después tenemos el lineal. Con el transductor lineal tenemos una frecuencia de 7,5 a 13 MHz. Si se dan cuenta es el que tiene mayor frecuencia. Ya después les explico cuál es la relación con la frecuencia. La ventana del lineal característica es esta ventana que ven, que es una ventana más cuadrada versus más rectangular, ¿sí? En esta, por ejemplo, podemos ver estructuras más superficiales, debido a que me dan una mejor nitidez en la imagen, pero no me da tanta profundidad. Es ideal para hueso y estructuras superficiales, también para lo que serían las articulaciones de cadera en los pequeños, para todo lo que es la ecografía pulmonar también lo utilizamos, ¿sí? Acá vemos una vía aérea, vemos acá la glándula tiroides, el istmo y los dos lóbulos, ¿no? Después finalmente tenemos el último transductor que es el convexo. El convexo se caracteriza porque la ventana que te va a aportar en el ecógrafo es una ventana que tiende a ser un poquito más triangular. El convexo tiene una baja frecuencia, pero se caracteriza porque te puede dar mucha profundidad. Debido a eso, el convexo es ideal para todo lo que es la ecografía abdominal. ¿Sí? Para todos los órganos intraabdominales es perfecto para nosotros. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que a mayor frecuencia, tengo mayor resolución en las imágenes y voy a tener menor profundidad. Y a menor frecuencia, como es en el caso del convexo, tengo menor resolución en las imágenes y voy a tener una mayor profundidad. Entonces, una vez aprendiendo esto, nosotros podemos determinar por nosotros mismos qué tipo de transductor yo puedo utilizar en base a lo que quiero estudiar y ver al momento de hacer el estudio ecográfico. Bueno, ya hablamos de los transductores, vamos a ver los términos en ecografía para poder nosotros describir determinadas imágenes ecográficas. Entre ellas tenemos el término anecoico. Anecoico, que quiere decir sin ecos. Por lo tanto, se va a ver una imagen negra. ¿Qué estructuras se pueden ver negras y son anecoicas? Todo lo que tenga líquido. Por ejemplo, la vejiga urinaria, la vesícula biliar, los vasos, el globo ocular. Debido a que el contenido es líquido, si nos podemos a pensar, la impedancia que va a tener este órgano, esta estructura que quiero evidenciar, es líquido. Así que todos los sonidos y todos los ecos van a pasar directo. O sea, no va a generar ningún eco porque no va a chocar contra nada. Es agua. Por eso se ve negro. ¿Sí? Después tenemos hipoecogénico. El hipoecogénico o hipoecoico quiere decir que tiene más o menos unos cuantos ecos. Por lo tanto, la imagen se va a ver de gris oscuro a claro. ¿Qué estructuras son hipoecogénicas? Podemos decir el tejido celular subcutáneo, el músculo, acá tenemos el hígado, el riñón. Estas estructuras van a ser
hipoecogénicas, ¿sí? Y nos sirven a la vez a nosotros en pediatría para comparar. Por ejemplo, un dato que nosotros tomamos mucho en cuenta, si tengo un pacientito que viene obeso con esteatosis hepática, sospecho de esteatosis hepática, trato de ver la ecogenicidad. Si yo sé que ambas estructuras son hipoecogénicas y el hígado al momento de hacer la ecografía yo la veo más blanca de lo normal, más tendiente a más claro, entonces ya empiezo a sospechar de algún grado de esteatosis hepática. Ahí les tiro como dato, ¿no? Y después finalmente tenemos el hiperecogénico. Hiperecogénico, ¿qué quiere decir? Que tiene muchos ecos, por eso es hiperecogénico. Por lo tanto, las estructuras que yo voy a ver en el ecógrafo van a ser de gris claro a blanco. Por ejemplo, ¿qué estructuras se ven hiperecogénicas? Normalmente está el diafragma, el seno renal y algunas estructuras sólidas, debido a que también pensamos un poquito en la impedancia que vaya a tener, o sea, la densidad del hueso, viene, choca el sonido y va a generar muchos ecos. Entonces, por eso es hiperecogénico. Por lo tanto, estas estructuras se van a ver blancas. Acá podemos ver nosotros un calculito de la vía biliar, que se ve bastante blanco. Y el diafragma también se ve bastante blanco cuando nosotros empezamos a hacer la ecografía. ¿Sí? Bueno, ya tenemos los términos. Ahora pasamos a los planos ecográficos. Hablando retrospectivamente, entonces, ya sabemos cómo funciona el ecógrafo, ya sé qué sondas o transductores hay para el ecógrafo, ya sé qué términos utilizar al momento de describir determinadas imágenes. Ahora vemos qué planos ecográficos tengo. ¿Sí? Entre los planos ecográficos, antes de entrar a hablar, algo muy, pero muy importante es siempre ver que el marcador del transductor esté al lado derecho del paciente. Acá tengo el paciente, en este caso es adulto, y lo tenemos para el lado derecho. Y acá en la ventana ecográfica es esta muesquita lo que nos muestra el marcador del transductor, ¿sí? Siempre para el lado derecho, si no podemos interpretar mal las imágenes. Entre los planos tenemos el primero que va a ser el longitudinal. ¿Sí? Entonces tengo el paciente acá de cúbito supino, el plano longitudinal va por la línea media, acá del paciente. Importante, vemos la marca del transductor que va hacia la cabeza, ¿sí? Y tenemos acá la misma marquita. Entonces, vamos a ver cómo se vería en la ventana. En la ventana tenemos, entonces, acá está la marca, cabeza, pies, y vamos a ver cerca o anterior y lejos posterior. Entonces, las imágenes que yo vaya a ver en longitudinal es, por ejemplo, acá. Tenemos un reparo anatómico. Yo pongo el transductor en longitudinal y si quiero ver acá la aorta, ¿cómo la voy a ver? Acá. ¿Ven cómo está la aorta? En toda su longitud. Acá tengo lo que sería el hígado. Entonces siempre está bueno usar un poquito la imaginación y ver cómo estoy poniendo la sonda y cómo yo voy a ver la estructura, ¿sí? Para poder determinar y ver si estoy viendo bien o no. ¿Mm? Después tengo el plano transversal, que es este de acá. Tenemos este plano transversal, donde acá tengo la marca del ecógrafo, siempre para el lado derecho. Acá está la marca y en la ventana vamos a ver cabeza, pies, derecho e izquierdo. En el reparo anatómico tenemos como un corte. Imagínense, es como una estructura. A mí me gusta tomar en cuenta siempre los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si tengo acá la aorta y yo la corto, ¿cómo voy a ver en la imagen? La voy a ver redondita, bastante circular. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una vía biliar, que es como una perita, por ejemplo, lo partís transversal y lo vas a ver así, como se ve acá en la imagen. Y los vasos se van a ver redonditos. Generalmente nosotros utilizamos este corte transversal para poder hacer las mediciones respecto a la profundidad de los órganos, el DAT que nosotros llamamos. ¿Sí? Generalmente los riñones, el testículo, todo lo que queramos nosotros medir, inclusive algunos quistes, hacemos un corte longitudinal para ver el largo, anterior, posterior, y el corte transversal para ver la profundidad. ¿Sí? Bueno, después tenemos el corte coronal. El corte coronal, como podemos ver acá, también el paciente de cúbito supino, ponemos el transductor más o menos a nivel de lo que sería la línea axilar media,
un poquito media posterior, pero el reparo anatómico va a ser el siguiente. Entonces, si yo pongo acá mi transductor, lo que me va a mostrar va a ser las imágenes de esta forma, ¿sí? Entonces acá está la marca, tengo cabeza, pies, cerca o anterior y lejos o posterior, ¿sí? Generalmente el corte coronal para nosotros es ideal para lo que es ver el tema de las ecografías renales, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos un riñoncito y acá vemos todo lo que sería el hígado, vemos acá el diafragma. Y bueno, dentro de lo que es también aprender a ver las imágenes, hay un término que van a escuchar bastante, sobre todo en las clases, si es que están, ¿viste? Aumentarle la ganancia, subirle, bajarle la ganancia. Bueno, ¿cuál es una ganancia adecuada? Para nosotros ver bien las imágenes, esta es una ganancia adecuada. Se fijan la coloración que tiene en la pantalla, es uniforme, ¿sí? Y una ganancia inadecuada es como se ve acá. Acá, por ejemplo, le puse una mayor ganancia anterior. Se ve mucho más negro acá. Otra ganancia inadecuada es la ganancia posterior, donde le puse mucha ganancia posterior y se ve la imagen toda negra acá. ¿Sí? Entonces, importante con esto ver, ¿sí? La ganancia al momento de hacer nuestros estudios ecográficos. Si bien es una herramienta que nos puede ayudar a visualizar mejor todas las estructuras y todas las imágenes, también es una herramienta que nos puede jugar en contra si no la sabemos manejar adecuadamente. Bueno, ahora ya tenemos los planos y vamos a los modos ecográficos, ¿sí? Para ver qué estructura yo quiero ver, tengo que determinar qué modo puedo utilizar para poder evaluarla mejor. Acá vamos a hablar del modo A. A de amplitud. Este es un modo que no es muy utilizado, ¿sí? Es el modo, este modo te da una visualización más simple. Las señales se van a registrar como espigas, acá vemos las espigas, en un gráfico, ¿sí? En el eje Y vamos a ver la amplitud, o sea, qué tan alta va a estar esta onda o esta espiga, y en el eje X horizontal vamos a ver la profundidad o la distancia en el paciente. Generalmente este tipo de modo, que es el modo A, es el más utilizado para la exploración oftalmológica. Es por eso que en pediatría, es más, yo por ahora nunca lo utilicé, por ahora, modo A. Así que pasamos al siguiente modo, que es el modo M. Me gusta recordar M de movimiento. Entonces, ¿en qué consiste este modo M? El modo M consiste en la emisión de un haz, acá tengo el transductor, acá tengo un corazón, entonces pasa un haz, atraviesa distintas estructuras y esto, por cada estructura que va a ir chocando este haz, va a generar ecos. Estos ecos van a estar reflejados en una tabla en forma de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, acá choca acá, genera un eco. Va a chocar acá, otro eco. Choca en este otro músculo cardíaco, va a mostrar otro eco. Y va marcando así, tanto en el caso del corazón, en sístole como en diástole, ¿sí? Entonces, finalmente nosotros vemos esta imagen. Esta es la imagen del modo M. Recuerden que cada una de estas es un eco por el cual chocó el haz de ultrasonido del transductor y me genera esta imagen. Estas imágenes del modo M nos sirven mucho para poder nosotros, para lo que es la ecografía cardíaca y también para la eco pleural lo utilizamos bastante y la eco diafragmática para la parálisis diafragmática. Nos permite poder hacer distintas mediciones y demás. Así que bueno, ese es el modo M. Tenemos otro modo que es el modo 2D, ¿sí? El modo 2D valora las características morfológicas de las estructuras con o sin movimiento. Entonces, el transductor emite una breve ráfaga, aquí se ve, ¿no? Una breve ráfaga de ultrasonidos. Cambia a modo receptor para poder recibir la señal de los ecos generados durante estas interfaces acústicas. Y la integración de todos estos ecos, se manda todo, y la recepción de todos estos ecos me va a aportar una imagen bidimensional de las estructuras.
Generalmente todo para lo que es ecografía cardíaca se utiliza. Después tenemos el Doppler Color, ¿sí? En relación a lo que es Doppler, es bastante pesado, ¿sí? Porque ahora voy a hablar solo del Doppler Color, pero Doppler como tal es muy extenso. Se habla del Doppler continuo, hablamos del Doppler pulsátil, que es bastante interesante. Sería bueno después a futuro quizás hacer otra charla exclusiva de lo que sería el Doppler y nosotros poder entender la fisiopatología de cómo se van pasando las cosas cuando utilizo un Doppler pulsátil, cuando utilizo un Doppler continuo, ¿sí? Ahora hablamos del Doppler color en general, ¿sí? Entonces, este tiene como objetivo la representación de un mapa de colores de flujo sanguíneo superpuesto ya sea a una imagen 2D o al modo M, ¿sí? Entonces, representan las velocidades de los flujos mediante la codificación de colores, aportando información que están cerca de la magnitud, dirección o el sentido del flujo. Entonces, tenemos acá el transductor, manda los distintos haces, este es en una imagen 2D, ¿no? Manda los distintos haces de ultrasonido y este va a recibir la información, o sea, analiza la velocidad medida del flujo y le va a asignar un color. ¿Qué color? Acá les muestro una tablita. Estos colores. Generalmente esta barra la van a encontrar en la ventana del ecógrafo hacia el lado izquierdo, a veces se encuentra. Pero, ¿qué quiere decir? Uno a veces cuando arranca tiene el error de pensar de que lo rojito va a ser vena y el azul va a ser arteria, pero no. En realidad habla de qué tan cerca del transductor esté. Entonces, si tengo una velocidad elevada que se acerca al transductor, voy a tener una coloración más tendiente entre amarillita, ¿sí? Si la velocidad es baja, ¿sí? Y está cerca del transductor, va a ser más tendiente a rojo. Si la velocidad es baja y se aleja del transductor, tenemos una coloración más azulada. Y finalmente, si la velocidad es elevada y se aleja del transductor, más celeste. Yo sé que todo esto es como que muy complejo. Así que es más fácil saber que si va entre rojo y amarillo, está más cerca del transductor. Si la imagen se aleja del transductor, va a ser más tendiente a azul. Así más o menos podemos empezar a utilizar el Doppler. Y bueno, hasta acá entonces ya aprendimos la definición, cómo funciona, qué transductores tengo, qué planos ecográficos puedo utilizar. Ahora vamos a qué modos puedo utilizar en el paciente y algo importante que al momento de hacer un estudio determinar determinados artefactos ecográficos, nosotros llamamos. ¿Qué son los artefactos ecográficos? Son imágenes ecográficas que tú las vas a encontrar al momento de hacer un estudio que son normales o son esperables para lo que tú estás observando, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, vamos a mencionar los más frecuentes. Tengo el refuerzo posterior. ¿Qué es el refuerzo posterior? Por ejemplo, cuando una onda atraviesa una estructura llena de líquido, como dijimos, aquí en este caso es esta vejiga, ¿sí? En la zona posterior de la pared de dicha estructura se va a ver más brillante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un refuerzo acústico posterior. Acá tenemos en un corte que es el longi y acá tengo en el transversal el refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Entonces este es un artefacto ecográfico esperable para la vejiga, por ejemplo. Otro artefacto ecográfico es la sombra acústica. ¿Sí? Entonces, cuando igual entra un haz de onda y llega a determinadas estructuras que son altamente reflectantes, ¿sí? Poca energía va a ser capaz de atravesar estas estructuras. ¿Por qué? Porque generalmente son estructuras sólidas, estructuras con una mayor densidad, ¿sí? Por ejemplo, el hueso, los cálculos. Entonces, al ser una estructura tan sólida, no deja que los ecos los atraviesen. ¿Y qué va a generar atrás? Va a generar una sombra, ¿sí? Una imagen más negra. Entonces, a eso se llama sombra acústica posterior, que es esperable, sobre todo cuando hacemos la evaluación de la vía biliar, al ver los cálculos biliares.
Después tenemos la imagen en espejo. Para mí esta es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque lo otro es esperable hasta por simple lógica. Dices, bueno, si esta es una estructura, el hueso, no pasa el eco, genera sombra, bueno, qué sé yo. Pero la imagen en espejo a mí me costó bastante. Así que se los voy a mencionar. ¿Sí? Entonces, se va a producir por el reflejo entre una estructura y una interfaz grande, curva grande. En este caso, por ejemplo, el diafragma. Sabemos que dentro de las estructuras, el diafragma, la vejiga, el hígado pueden tener esta imagen en espejo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de regreso del eco se prolonga y las imágenes aparecen en la pantalla y se ven como más profundas, dando una imagen al otro lado de la estructura en espejo. Por ejemplo, este es el diafragma, acá se ve el hígado y generalmente la imagen en espejo la ves acá, en este sector. Entonces tú ves y dices que ese es un riñón, que entonces no, es la imagen en espejo que va a tener. Y esto, ¿cómo lo puedes ir comprobando? Moviendo un poquito el transductor, ¿sí? Empezando a mover un poco el transductor, podemos determinar si es una imagen en espejo o no. Después, la reverberación. La reverberación van a ser unas líneas paralelas, ¿sí? Que están separadas de manera uniforme, que tienen su origen en múltiples reflejos entre la onda sonora y una estructura. Estas imágenes, estas son las líneas A, que lo vimos en la ecografía, lo que es pulmonar, es la imagen en cola de cometa. Estas son las reverberancias que hablo. Y bueno, ya vimos muchas partes del ecógrafo, ya vimos los artefactos ecográficos. Ahora es momento de pensar un poquito cómo puedo yo incorporar la ecografía en mi diario vivir en el hospital, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes ya teniendo esta base van a decir, ¿y cuándo puedo empezar a hacer ecografía a un paciente? Cuando sospeche de que se perforó, cuando sospeche de un neumotórax. En realidad, algo que nosotros estamos promoviendo y que vi en muchos artículos que cada vez incorporan más a lo que es la ecografía multisistémica como una herramienta más al momento de la evaluación del paciente, inclusive al momento de la recepción del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, acá, al momento de la recepción, para lo que es la evaluación inicial y la reanimación, se puede utilizar el ecógrafo o la ultrasonografía, ¿sí? Por ejemplo, en el ABCD, que es lo básico que nos han enseñado desde la facultad. En el A era la vía aérea permeable con control cervical, ¿sí? En este caso se puede utilizar para valorar la vía aérea, como ya vimos en anteriores clases, para hacer una medición, ver qué tipo de tubo le iría a este paciente, y una vez de que si el paciente necesita ser ventilado, para ver si está correctamente ventilado. No todos los hospitales cuentan con un capnógrafo. En mi caso, en el hospital donde yo me formé, no teníamos un capnógrafo, que nos tocaba con el estetoscopio, escuchar las bases pulmonares, me parece que sí, me parece que no. Hay pacientes que son más gorditos, más grandes, se nos dificultaba escucharlos, pero si tienes un ecógrafo al lado, pones el transductor y ya podés ver si el paciente está ventilado o no, o si el tubo está en el esófago, ¿sí? En el B, para lo que es la ventilación, para ver los segmentos pulmonares, la ecografía pulmonar es impresionante, o sea, las utilidades que le podemos dar, sobre todo para nosotros los terapistas, al momento de evaluar un paciente, ¿sí? Si no ventila, si tiene una expansión asimétrica, tú agarras el ecógrafo y ya puedes determinar si tiene un neumotórax, un hemotórax, si hablamos de un neumotórax a tensión, dar un tratamiento oportuno, ¿sí? En el B. En el C, lo que es circulación, ¿sí? En esto, pase para todos los terapistas. El de ecografía hoy en día nos ayuda un montón con la colocación de las vías centrales. Sí, sobre todo hay pacientes que son de vías centrales muy dificultosas. La verdad, ecoguiadas te facilita un montón el trabajo, disminuyes los riesgos de generar trombos en estos pacientes, riesgos de trombosar una arteria y eventualmente perder un miembro, digamos, te ayuda un montón. También para lo que sería el ecocardíaco, para el FAST y el EFAST. En el D, que es lo neurológico, ¿para qué podemos utilizar? FAST, para lo que sería el diámetro del nervio óptico.
¿sí? En los pacientes que sospechamos de hipertensión endocraniana, medimos el nervio óptico y nos ayuda un montón. Si es un paciente que está hemodinámicamente inestable, con inotrópicos altos, que no lo quieres transportar porque te da miedo, puedes tranquilamente medir e interconsultar con el neurólogo y plantear la colocación de una PIC para un mayor monitoreo, ¿no? Y finalmente, E, de exposición. En la exposición se está utilizando en el tema de, por ejemplo, cuando se sospecha de algún tipo de fractura, ¿sí? Generalmente cuando nosotros sospechamos un tipo de fractura, vas a ver el hueso, cuando tengan la oportunidad. Algo que yo hice cuando entré a las residencias, que bañé a mi compañera en gel, literal, porque empecé a hacer ecografía de todo, tipo los brazos, las articulaciones, como para yo empezar a entrenarme de ver las imágenes y ver cómo es lo normal para ver lo patológico. Y la verdad, hacer una ecografía así del hueso de un miembro es re fácil, y si está fracturado, créeme que te vas a dar cuenta. Así que para lo que son tipo de fracturas se puede utilizar en el tema de la E, ¿sí? Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguna duda, algo que hayan tenido, algo que quieran comentar? ¿Cómo están incorporando ustedes el ecógrafo a nivel de lo que serían sus hospitales? ¿Nadie se anima? Hay mucho silencio, ¿eh? Re. O entendieron Está todo bien, o no entendieron está nada. clarísimo. Está clarísimo, Dani, Re sábado básico, igual, re básico. Pero a mí me hubiera gustado que me den una clase básica porque me costó entenderlo cuando me tocó. para, la verdad es que recontra claro, clarísimo, dicen por acá también por el chat, así que impecable, impecable, te agradezco enormemente y te No, agradecemos en nombre de usted. Vos ya sos de usted, así que no te sí. tengo que andar ya nombrando así como externa, así que muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado que viene en otra sesión. A ver, quiero ver el chat. Saludos desde Salta. ¿Quién está en Salta? Meli de Salta. Por ahí Ay, anda gracias. gente de Perú también. Si no tengo un traductor adecuado para pulmón, ¿puedo usar cualquier traductor? Sí, Katia. Perdón, quiero que te responda yo, pero me da la ansiedad y Es la costumbre, Javi, es la costumbre. de las clases. Sí, Katia. Podés responder, podés usar cualquier traductor teniendo en cuenta la profundidad, bajarle la profundidad y el preseteo de que te pueda funcionar la imagen. Súmense a nuestro canal de USPED, busquen más charlas, suscríbanse y nos encontramos el sábado que viene. Dani, recontra gracias No, por gracias por tomarte este invitarme. rato. Nos encontramos el martes y para toda la gente, hermoso fin de semana. Adiós. Gracias. Chao, que les vaya bien.